Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy prepárense para suspirar, soñar y quizás hasta sacar un pañuelo, porque vamos a sumergirnos en una historia de amor de ensueño en la mismísima ciudad del amor. Sí, vamos a revivir el aniversario de Halil Ibrahim y Esla en París. Sé que muchos de ustedes nos han estado preguntando por los detalles, así que hoy vamos a compartir con ustedes todo, absolutamente todo, desde las sorpresas románticas hasta los momentos más emotivos. Prometo que será un viaje inolvidable, así que abróchense los cinturones y prepárense para enamorarse junto a nosotros. Y hablando de enamorarse, si todavía no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometemos contenido lleno de amor, viajes y muchas sorpresas más. Bien, ahora sí, vamos al grano. Imaginen París. Las luces titilantes de la Torre Eiffel, el aroma a croissants recién horneados flotando en el aire, y dos almas enamoradas celebrando un año más juntos. Halil Ibrahim, con su eterna sonrisa y mirada que derrite hasta el hielo, planeó una escapada romántica para Esla que superó todas las expectativas. Desde el momento en que llegaron, la magia de París los envolvió. El viaje comenzó con una sorpresa en el aeropuerto. Esla pensaba que simplemente iban a cenar en su restaurante favorito, un clásico italiano con manteles a cuadros y una pasta que le recordaba a su abuela, pero al llegar al aeropuerto, Halil Ibrahim le reveló el destino: París. Pueden imaginar su reacción, ¿verdad? Lágrimas de felicidad, un abrazo apretado y un te amo que resonó en todo el aeropuerto. Fue un momento épico. La preparación había sido meticulosa. Halil Ibrahim había falsificado una reserva en el restaurante italiano, incluso llamando a Esla esa misma mañana con una voz ligeramente tensa, diciendo que había tenido un problema y que necesitaba su presencia en el restaurante para ayudarle con algo. La preocupación en el rostro de Esla fue palpable, lo que hizo que la sorpresa en el aeropuerto fuera aún más intensa. En el momento del anuncio, un fotógrafo profesional, contratado en secreto por Halil Ibrahim, capturó cada instante de la emoción de Esla. Estas fotos, impresas en alta calidad, fueron entregadas a Esla al final del viaje, un recuerdo tangible de la sorpresa que nunca olvidaría. Al llegar a París, los esperaba un chofer privado, un señor elegante con acento francés impecable, que los llevó en un coche de época, un Citroën Traction Avant negro brillante, a un hotel boutique con vistas impresionantes de la ciudad. No era un hotel cualquiera, era un pequeño palacio restaurado en el corazón del Marais, con habitaciones decoradas con antigüedades y obras de arte originales. La habitación estaba decorada con pétalos de rosa de un rojo intenso, velas aromáticas con fragancia a lavanda y vainilla, creando un ambiente cálido y acogedor, y una botella de champán francés de la mejor añada esperando ser descorchada. Esla estaba absolutamente encantada. Halil Ibrahim pensó en cada detalle para que este viaje fuera inolvidable, incluso había coordinado con el hotel para que dejaran una nota escrita a mano por el chef, dándoles la bienvenida y ofreciendo un menú personalizado para su estadía. El primer día lo dedicaron a explorar los lugares emblemáticos de París. Caminaron tomados de la mano por los Campos Elíseos, sintiendo la brisa fresca en sus rostros y observando a los parisinos con su elegancia natural. Visitaron el Museo del Louvre, donde se maravillaron con la Mona Lisa, intentando descifrar su enigmática sonrisa y perdiéndose en la inmensidad de las galerías. Por supuesto, no podía faltar una parada obligatoria en la Torre Eiffel. Subieron hasta la cima, evitando las largas colas gracias a un pase VIP que Halil Ibrahim había gestionado, y disfrutaron de las vistas panorámicas de la ciudad. Fue un momento mágico, con el sol poniéndose en el horizonte y pintando el cielo de colores cálidos, naranjas, rosas y morados se mezclaban en un espectáculo impresionante. Halil Ibrahim, conociendo la pasión de Esla por la fotografía, le regaló una cámara vintage de colección, un modelo antiguo que había restaurado personalmente para que capturara cada momento del viaje. Por la noche, Halil Ibrahim tenía una sorpresa aún mayor preparada. Reservó una mesa en un restaurante con estrella Michelin con vistas directas a la Torre Eiffel. No era simplemente un restaurante, era un santuario de la gastronomía francesa, con un menú degustación de 12 platos que exploraba los sabores más sofisticados de la cocina gala. La comida fue exquisita, una explosión de sabores y texturas en cada bocado, el ambiente romántico con música de jazz en vivo y una iluminación tenue, y la compañía inmejorable. Después de la cena, mientras la Torre Eiffel se iluminaba con su espectáculo de luces,
un evento que Esla había esperado con ansias. Halil Ibrahim sacó una pequeña caja de terciopelo de un color azul profundo. Sí, lo adivinaron, era un anillo. Un anillo de diamantes de corte esmeralda, rodeado de pequeños zafiros, diseñado personalmente por Halil Ibrahim. Se arrodilló y le propuso matrimonio a Esla, una vez más. La primera vez había sido informal, en la intimidad de su hogar, pero esta vez, quería hacer algo especial, algo que recordaran para siempre. Ella, entre lágrimas de felicidad que recorrían sus mejillas, dijo sí, con una voz temblorosa. Fue un momento tan emotivo que incluso los demás comensales del restaurante, cautivados por la escena, aplaudieron. El chef del restaurante, conmovido por la propuesta, les envió una botella de champán rosado y un pastel de bodas en miniatura como gesto de felicitación. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente Halil Ibrahim sorprendió a Esla con un paseo en barco privado por el Sena. Navegaron por el río envueltos en una manta de cashmere suave, disfrutando de las vistas de los monumentos iluminados y brindando por su amor con copas de champán. El capitán del barco, un hombre jovial y experimentado, les contó historias y leyendas de París, creando un ambiente aún más mágico. Después del paseo en barco visitaron una pastelería tradicional en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, una institución parisina con más de 100 años de historia, y degustaron los famosos macarons franceses, de todos los colores y sabores imaginables. Esla, que es una gran amante de los dulces y coleccionista de cajas de bombones antiguas, estaba en el paraíso. Halil Ibrahim, consciente de su pasión, había contactado con la pastelería con antelación para que le reservaran una edición limitada de macarons con forma de corazón, pintados a mano con motivos florales. También tuvieron tiempo para perderse por las calles del barrio latino, descubriendo pequeñas librerías de segunda mano, cafés encantadores con terrazas llenas de flores y galerías de arte independientes. Compraron recuerdos para sus familias y amigos, libros antiguos, postales vintage, perfumes artesanales y pequeñas obras de arte. Disfrutaron de la atmósfera bohemia del barrio, sentándose en un café a observar a la gente pasar y a escuchar a los músicos callejeros que llenaban el aire con sus melodías. Durante todo el viaje Halil Ibrahim se encargó de que Esla se sintiera como una reina. La llenó de cumplidos, admirando su belleza y su inteligencia. La sorprendió con pequeños regalos, como flores frescas cada mañana y poemas escritos a mano que dejaba en su mesita de noche. Le demostró su amor en cada momento con gestos pequeños pero significativos, abriéndole la puerta, sosteniendo su mano, escuchándola con atención cuando hablaba. Se podía ver la conexión especial que existe entre ellos, la complicidad y el cariño mutuo. Es una pareja que realmente inspira, un ejemplo de amor verdadero y duradero. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue la forma en que se comunicaban. Se miraban a los ojos transmitiéndose emociones sin necesidad de palabras. Se escuchaban con atención, mostrando interés genuino en lo que el otro decía. Se apoyaban mutuamente animándose a perseguir sus sueños y a superar los obstáculos. Se notaba que habían construido una relación sólida basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Incluso en los momentos de silencio, se sentía una conexión profunda entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Otro momento memorable del viaje fue cuando visitaron el Jardín de Luxemburgo. Se sentaron en un banco de madera a la sombra de un árbol centenario, rodeados de flores de todos los colores y el sonido relajante del agua de la fuente. Simplemente disfrutaron de la compañía del otro, observando a los niños jugando con los barquitos en el estanque y a las parejas paseando de la mano. Hablaron de sus sueños, sus metas y sus planes para el futuro, imaginando una vida juntos llena de felicidad y aventuras. Fue un momento íntimo y especial que les permitió conectar a un nivel más profundo, fortaleciendo aún más su vínculo. Por supuesto, no todo fue perfecto. Hubo algunos contratiempos como un pequeño malentendido sobre la dirección de un restaurante, que los llevó a caminar varias calles en la dirección equivocada, y una lluvia repentina que los obligó a refugiarse en un café, mojados y con el pelo revuelto. Pero incluso esos momentos se convirtieron en recuerdos divertidos y entrañables. Lo importante es que supieron afrontar los desafíos juntos, con paciencia, comprensión y buen humor. En lugar de dejarse frustrar por los inconvenientes, los utilizaron como oportunidades para reírse, abrazarse y disfrutar de la compañía del otro. El viaje a París fue mucho más que una simple celebración de aniversario. Fue una oportunidad para reconectar, reavivar la llama del amor y crear recuerdos inolvidables.
Halil Ibrahim y Esla demostraron que el amor verdadero existe y que con esfuerzo, dedicación y una pizca de romanticismo, puede durar para siempre. Su viaje a París fue una oda al amor, una celebración de la belleza y la magia de la vida compartida. Y bien, llegamos al final de esta historia de amor parisina. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros reviviendo este viaje de ensueño. Hemos visto cómo Halil Ibrahim y Esla celebraron su aniversario de una manera realmente especial, llena de sorpresas, romanticismo y, sobre todo, mucho amor. Desde el anuncio sorpresa del destino en el aeropuerto, pasando por la pedida de mano con la Torre Eiffel de fondo, hasta los paseos románticos por el Sena, cada detalle fue cuidadosamente planeado para crear una experiencia inolvidable. La espontaneidad también jugó un papel importante, permitiéndoles descubrir pequeños tesoros escondidos en la ciudad y creando recuerdos inesperados. Lo más importante que podemos aprender de esta historia es que el amor verdadero existe y que vale la pena cultivarlo cada día. Halil Ibrahim y Esla nos han demostrado que con respeto, confianza y dedicación, una relación puede superar cualquier obstáculo y florecer con el tiempo. No se trata solo de grandes gestos románticos, sino también de pequeños detalles cotidianos que demuestran amor y aprecio. Ahora, antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje virtual a París. Esperamos que les haya gustado el vídeo y que les haya inspirado a celebrar el amor en sus propias vidas. Y recuerden, el amor no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser real. Se trata de encontrar a alguien con quien compartir la vida, con quien reír, llorar, soñar y construir un futuro juntos. Nos encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Cuál fue su momento favorito del aniversario de Halil Ibrahim y Esla? ¿Qué lugar de París les gustaría visitar algún día? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias de amor. Por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchas más historias de amor, viajes y aventuras preparadas para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.